población en crecimiento. ¿Me lo podés explicar? A ver, Argentina tiene obviamente un número de informalidad en su economía muy elevado, Sí. producto de tantas reglas, tanto tiempo dándole la espalda a hacer una legislatura amigable, una legislación amigable a la creación de empleo. Finalmente muchísima gente terminó ¿no? con su economía por fuera de la economía formal, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos dos grandes mundos de la economía formal y la economía informal. Lo que mostraba, si bien en la semana se mostraba de que el empleo formal, el asalariado, ¿no? Ya tocó piso a mediados del año pasado, pero su repunte es levemente, no toma mucho impulso últimamente, ¿no? Lo que es el crecimiento del asalariado formal. Lo que sí no se notó una notable recuperación fue del resto de los empleos en la economía, que estamos hablando de que en el último año de crecimiento, con una economía creciendo entre el 6 al 8% interanual, recupera con fuerza todo el empleo perdido durante el 2022 y, disculpame, 2023 y parte de 2024. Después arranca la recuperación. Esa recuperación fue muy tan fuerte que ya superó el último récord que se había observado en lo que es la cantidad de empleo. Estamos hablando, para decirlo en números concretos, en 19,5 millones de ocupados es el nivel, el número es del INDEC, de la cantidad de gente con empleo en la Argentina. Un año atrás estábamos casi 1 millón de puestos abajo, ¿no? Ya te digo, nuevamente por el proceso de la recesión económica que generó el Plan Platita. Bueno, cuando recupera la economía, la recuperación económica fue muy fuerte y esa recuperación se refleja en que una fuerte recuperación del empleo informal de la economía y el freno de la caída del empleo formal, del asalariado privado registrado, que hace 15 años que está más o menos en 6,2 millones el asalariado formal. Y ya te digo, cuando sumamos absolutamente todos los empleos de la economía, según el INDEC, no son estimaciones de nadie, sino que son números oficiales, la cantidad de ocupados en Argentina son 19,5 millones, con una recuperación muy importante en el último año. Y te digo, esta semana sale el dato nuevo, donde se va a estar finalmente el primer trimestre de este año, y va a marcar y vas a ver que va a hacer nota en absolutamente todos los medios, porque va a estar cercano a los 900.000 puestos de trabajo creados en el último año y medio. O sea, vos me estás anticipando que el número que va a salir es 900.000 puestos más de trabajo que se han generado. En un año sí, en un año principalmente son, si querés, recuperación Sí. después de 2 años de recesión. Pero bueno, vimos cómo se recuperó toda la macroeconomía, y acá atrás de que cuando se recupera la economía se recupera el empleo, y el número concreto, para ponerle números, así como le podemos decir, la Sí. economía rebotó un 8%, bueno, ese 8% generó entre 800.000 a 900.000 puestos de trabajo. Lo va a publicar el INDEC esta semana, calculo que el viernes. Ujú. Bueno, a eso, Ramiro, ¿cómo lo explico? Desde hace un ratito hablaba con el vocero de CAME, que me decía que han tenido un Día del Padre muy pobre, muy flojo, con caídas del 1% en las ventas comparado con el año pasado, que el año pasado ya había caído un 10% con respecto al anterior. ¿Cómo se explica eso? Mira, ya es algo que pasó en los países desarrollados, en el sentido de que con el crecimiento fuerte de Internet, la gente empezó a comprar directamente por Internet. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos se cerraron, viste, los locales de Walmart, que se utiliza de grados que está por todo Estados Unidos. Estados Unidos terminó cerrando muchísimos locales, producto de que la gente ya directamente compraba online. En Argentina se está dando ese fenómeno, principalmente se aceleró después de la pandemia con una velocidad notable, y ahora que se recupera el salario se nota más todavía. Lo que está sucediendo en Argentina, cuando uno mira las cuentas nacionales también del INDEX, y te estoy diciendo que se vende más, que hay más salario y más empleo, lo que sí también se está dando es que todo el mundo está comprando por fuera. Ya no va hasta el local, sino que directamente lo compra en Internet, y que se lo lleven a su casa directamente.
el que cuando se hacen las mediciones, nada más que cuánto se vendió un mostrador, sí, el mostrador se está vendiendo cada vez, ya te digo, si no se actualiza quienes venden a las nuevas formas de consumo, que es violentamente mediante internet, ya las nuevas generaciones no van más a comprar a los mostradores, compran absolutamente todo por internet. Entonces, si hacen a la vieja escuela de a ver cuánta gente entra a los locales, se van a dar cuenta de que cada vez entra menos gente, sucedió en absolutamente todo el mundo, y ahora, después de la pandemia, y ahora con el rebote económico, empieza a suceder en Argentina. Y también lo muestra el INDEC, porque el consumo está en récord. O sea, no es una estimación. Claro, el consumo, según el INDEC, no sí. son números privados. Sí. Según el INDEC, el consumo está en récord, y también se va a publicar estos datos, como se están cerrando los datos del primer trimestre del año, también se van a publicar los datos del consumo agregado de la economía, que está creciendo más o menos entre el 6 al 8% interanual en Argentina. Entonces, cuando vos decís, pero para si el consumo crece al 6 o al 8% interanual, pero las ventas, suponete, algunas bocas clásicas se están vendiendo al 1%, al 2% interanual, bueno, la diferencia es que masivamente se está comprando absolutamente todo por internet, es algo que ya sucedió en los países desarrollados y ahora está sucediendo con fuerza en Argentina. Y si tomás nada más que las ventas online, te van a demostrar de que, o sea, si agarrás los principales balances de las empresas que venden online, te van a decir exactamente lo mismo. Las ventas mediante internet y después llevarlo a casa están marcando nuevos récords en Argentina. Ramiro, sobre la inflación, ¿el número de mayo te sorprendió a vos que sea bajo? No me sorprende porque sí, es lo que es el resultado del trabajo realizado. Es decir, si uno apaga la maquinita, la inflación colapsa. Entonces me sorprendería de que sí, ¿no? Veníamos de chamamismo económico, de delirio no por una década o dos, directamente 8 décadas diciendo pavadas a niveles macroeconómicos, que la inflación era multicausal, que la emisión no generaba inflación, que la inflación era culpa del sector privado, que la culpa era del supermercado, del verdulero, de que había que cerrarle el negocio al sector privado porque supuestamente generaba inflación. Todo ese chamamismo económico que lamentablemente, vuelvo a repetir, no duró en Argentina una década, fueron 8 décadas de ese chamamismo económico, ese delirio, el cual muchísimos argentinos se lo compraron, todos esos delirios económicos se lo compraron como un buzón durante muchísimo tiempo, porque dejaban que burócratas de turno cierren negocios al sector privado porque supuestamente el verdulero de la vuelta de tu casa es el que genera la inflación. Esa cosa tan ridícula fue lo que fue impregnado durante tantas décadas en Argentina. Bueno, después con insistencia se marcó de que lo único que genera inflación es el déficit fiscal, porque el déficit fiscal se termina prendiendo la maquinita y por lo tanto la maquinita termina generando un proceso inflacionario, que equilibrando las cuentas públicas se apaga la maquinita y colapsa la inflación. Bueno, ahora vamos con 1 año y medio de equilibrio en las cuentas públicas, un año en particular de que se apagó la emisión monetaria en Argentina y por lo tanto ahora está colapsando, tal como dice cualquier manual de economía, incluso muchos premios Nobel que se le dieron, de que si vos apagás la maquinita el proceso de inflación colapsa. Bueno, terminó el chamamismo económico en Argentina y ahora empieza a hacerse las cosas de manera como corresponde, equilibrio fiscal, apagar la maquinita y colapso del proceso inflacionario. Y te digo más, el 1%, el 1,5% que dio inflación en mayo va a quedar alto dentro de un año. ¿No? Argentina va directo a una inflación del 1%, discúlpame, de un dígito anual, como cualquier país civilizado y democrático donde sus instituciones funcionan. Y eso para vos decir, dentro de un año ya debería estar en el 0, tanto la inflación. La inflación va a estar en menos de un dígito anual, es decir, abajo del 9% en el acumulado de todo un año. Sí. Va a estar ya para el año que viene, con seguridad te lo digo, porque ya no se emite más en Argentina y el equilibrio en las cuentas públicas, el actual presidente no lo negocia porque no quiere inflación y por eso defiende tanto el equilibrio en las cuentas públicas, porque no quiere depender absolutamente de nadie, no quiere salir a tomar deuda y tampoco quiere prender la maquinita. Entonces el equilibrio fiscal no se negocia
y en consecuencia uno va a tener como resultado de que el rebote económico continúa en la Argentina y continúa la desaceleración económica a cosa de, ya te digo, Argentina llegó a niveles tan ridículos todas esas ideas de fondo, que Argentina era de los países con mayor inflación del mundo, incluso sin tener una guerra. Ucrania tenía más inflación que Argentina. Es más, te digo, Argentina era el único país en democracia que tenía inflación de 3 dígitos. Sí. Ramiro, ¿Por qué? Porque Argentina estaba en la locura de estar copiando a Cuba y a Venezuela en su política económica, y por lo tanto dándole a la emisión monetaria niveles ridículos, tal como hace una dictadura, pero en plena democracia. Por eso Argentina llegó en 2023 a la situación más ridícula, que siendo una democracia, en este nuevo milenio era la única democracia con inflación de 3 dígitos. Ramiro, del otro lado, los gobernadores están pegando el grito en el cielo porque dice que les ha caído cae la recaudación, o sea que les cae la coparticipación por algunos impuestos que se han sacado también, pero ellos lo plantean desde la recesión, como que ha caído la recaudación por la recesión, y que también, como no hay obra pública en las provincias, eso hace que haya menos actividad, por ejemplo, en el empleo de UOCRA y demás. ¿Qué explicación se tiene para eso? Las dos cosas son mentiras. Las dos cosas. Uno, la recaudación tributaria para las provincias en particular está aumentando a un ritmo, en los primeros 5 meses del año aumentó a un ritmo más o menos, hasta antes de mayo, a 2 dígitos en términos reales. Después como apareció mayo, y mayo había tenido un impacto un aumento muy fuerte el año pasado de ganancias, esos 2 dígitos se transformaron en 1 y en términos reales más o menos están en 5% interanual arriba, o sea, una recaudación 5% por arriba en términos reales, es decir, por arriba de la inflación que el año pasado. Así que desde el vamos, te digo, ya están recaudando más, lo cual es obvio porque la economía rebotó y por lo tanto hay mayor consumo y por lo tanto se recauda más. Y de hecho los impuestos que se sacaron no son coparticipables. Por ejemplo, el impuesto país, que fue en desmedro de toda la recaudación del gobierno nacional, no de las provincias. Y por ejemplo, las retenciones que se bajaron durante el primer semestre de este año fue en desmedro de la recaudación del gobierno nacional, no de las provincias. Así que todo lo que dicen de que está bajando la recaudación en términos reales es directamente mentira. Es nada más que agarrar los números del Ministerio de Economía o de la FIP y deflactarlo por el proceso inflacionario, y te va a dar, como yo te estaba marcando, de que la recaudación está 5% por arriba, lo cual es obvio porque la economía está creciendo entre el 6 al 8%. Y el otro punto sobre el proceso de la inversión, la inversión en Argentina se utilizó durante las últimas décadas como vehículo para hacer, para que el Estado le robe a los argentinos directamente, ¿no? De hecho, esta semana tenemos, este mes, hay causas judiciales al respecto con condenados incluso. Bueno, acá se está cambiando la lógica de eso, para que nunca más suceda eso en Argentina. Ahora no es que no va a haber inversión pública, pero sí va a haber infraestructura pública. ¿Cómo se hace? Bueno, ahora se cambia la lógica. El que va a invertir es el sector privado, no el sector público. Entonces, como se cambia la lógica, desaparece la inversión pública, pero no desaparece la infraestructura. Entonces, los gobiernos que son federales en este país, es un país federal, lo que tienen que hacer es armar el vehículo y acomodar la legislación en sus propias provincias para que arranque estos vehículos nuevos de inversión de infraestructura desde el sector privado, donde el Estado tiene que garantizar y obviamente adecuar la legislación para que esto funcione. Si se quedan las provincias esperando vivir de como era antes, de donde el Estado le daba plata gratis a todas las provincias y transformaba las provincias a un sistema más o menos como eran las provincias planeras, donde directamente viven de la dádiva que le dan desde el gobierno nacional, todo eso, esa lógica ya terminó. Ya no funciona así. De hecho, Argentina se empobreció y mucho más las provincias con esa lógica. Ahora la lógica cambió completamente. El que se queda con la mano esperando la limosna, toda esa Argentina terminó.
Ahora es adecuar la legislación para que arranque la inversión en infraestructura desde el sector privado. Está bien, pero lo que te plantean es cierto, esa lógica terminó, pero en el medio te dicen, yo me tengo que adaptar, tengo que hacer algo, tengo que pasar de un sistema a otro, y en el medio va a haber mucha gente que la va a sufrir. Me lo planteaban desde no sé, por ejemplo, los empleados de la UOCRA, por ejemplo. ¿Cómo lo ves a ese reclamo vos? Bueno, lo que tienen que demandar es justamente que las provincias aceleren el proceso para que habiliten al sector privado a invertir. Está bajando el riesgo país. ¿Qué están haciendo las provincias para que baje el riesgo país? ¿Qué están haciendo las provincias para que baje ingresos brutos? ¿Qué están haciendo las provincias para no toda la cuestión de no tener más déficit fiscal, de no tener que andar pidiendo plata a privados o aumentando impuestos? Esa es la pregunta. No a ver qué hace el gobierno nacional en un país federal. Ramiro, te agradezco, muchísimas gracias. Por favor, saludos. Ramiro Castiñeira, primero, nos acaba de anticipar un título que seguramente lo veremos en próximos días. Él dice que el INDEC va a dar a conocer que crecieron en 900.000 los puestos registrados en la República Argentina, casi 1 millón. Tomando, me parece que me dijo el año 2025. Que la caída de las ventas que registra CAME es porque no están tomando internet. Bueno, más o menos Salvador también lo reconocía. Dijo que ellos no toman eso porque no es parte del formato que tenían. Claro. Me parece que lo va a tener que cambiar CAME, ¿sí? Para tener un número más real, ¿no? Porque si no sabes cuánto se ha comprado por internet, no puedes saber si es que han caído o no las ventas. Porque capaz que la misma tienda vendió mucho más por 5 pantalones en mostrador y 5 pantalones por internet. Mostrador nada más. Ramiro, él dice que el consumo está en récord en estos momentos, que vamos a un dígito de inflación anual, ¿sí? A un dígito de inflación anual, estamos hablando de ¿cuánto? De 0, tanto por mes, ¿no? Y dijo que si las provincias siguen esperando que les den dádivas, esa lógica ya no funciona más. Las provincias tienen que hacer algo para que vengan las inversiones privadas, para bajar sus impuestos.